Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos con el comportamiento reciente de las acciones de NVIDIA. Tenemos como base un análisis bastante detallado de un video del canal Jesús Navarrete del 6 de agosto de 2025. Sí, La idea es poner a prueba una herramienta predictiva que mencionan ahí, el calculador Inge Milton. A ver qué tal. exacto. Ver cómo le fue, digamos, en días de bastante volatilidad, ¿no? A fines de julio, principios de agosto. ¿Qué es? Queremos ver qué tan afinado estuvo este calculador con todo lo que pasaba. Noticias de China, la Fed, el propio gráfico y, bueno, entender un poco los límites del análisis técnico cuando el ambiente está así, tan cargado. Perfecto. Empecemos por esas fechas clave. El análisis del video encuentra un patrón llamativo en el calculador. ¿Cuál es? Pues mira, consistentemente parece que le cuesta, predecir la dirección justo en la apertura, al sonar la campana. ¿En serio? ¿Justo al empezar? Sí, como si ese primer sentimiento del mercado, esa primera reacción, se le escapara un poco. Pero, y aquí viene algo interesante que rescata la fuente. Aunque falle ahí, al inicio, ¿Exacto? parece que sí dio en el clavo con niveles importantes durante el día. Soportes, resistencias. Eso dicen. Por ejemplo, el 29 de julio, parece que clavó el máximo del día. Y el 1 de agosto, que es un día interesante, falló en la apertura, sí, pero después el precio cayó a mínimos que el calculador había, bueno, calculado con bastante precisión. ¿Qué niveles será? Cerca de 172.81 y 170.99, y desde ahí rebotó justo hacia la zona de ajuste que también había marcado la herramienta, en 175.80. Qué curioso, ¿no? Falla en la foto grande de la apertura, pero acierta en los detalles intradía. ¿Qué nos dice eso? Es una muy buena pregunta, y ahí entra el contexto, que es fundamental. El 30 de julio, por ejemplo, la caída tuvo más que ver, parece, con un discurso de la Fed. Y justo ese 1 de agosto, el del rebote preciso, bueno, ese día salió la noticia de la posible venta de los chips H20 a China. Los chips estos, ajustados para cumplir las restricciones de EUU. Esos mismos. Entonces la duda que plantea el análisis es, ¿fue la precisión matemática del calculador? ¿O fue el timing de la noticia? O sea, pudo ser una coincidencia. Podría ser. O quizás la herramienta identificó zonas donde el precio podría reaccionar. Y la noticia fue como el empujón final, el catalizador. Entiendo. Es difícil separar las cosas. Muy difícil. Es la eterna discusión entre técnico y fundamental, ¿no? Sí, y el 4 de agosto también hubo algo ahí. También, la apertura estuvo muy cerca de la predicción, 175.10 contra 175.52, y respetó niveles intermedios calculados. Pero, Pero el análisis técnico del video ponía un bemol. Decía, ojo, cerró fuerte, casi en 180, pero con señales de sobrecompra. ok, Advertían que si no aguantaba sobre 176.30, era probable una corrección. Incluso esperaban una apertura a la baja al día siguiente para aliviar esa sobrecompra. y con eso llegamos al 5 de agosto. ¿Se cumplió esa expectativa de apertura bajista? ¿Sí? La predicción del calculador era de apertura alta y falló. Abrió a la baja en 179.68, tal como sugería la sobrecompra. Bien. ¿Y el resto del día, según el calculador? Pues tampoco acertó. Nvidia cayó, contrario a lo que sugería la herramienta y también al índice general. El nivel de 180 actuó como un techo fuerte. Y ahí empezó a formarse algo, Exacto. Empezó a dibujarse un patrón técnico, un triángulo simétrico. que indica indecisión, ¿no? Cuando las líneas de tendencia se juntan. Justo. Ni compradores ni vendedores tomando el control claro. Pura indecisión. Y así llegamos al 6 de agosto, el día en que se graba el video. ¿Qué anticipaba el calculador para ese día? Anticipaba un open gap down, una apertura con hueco bajista, ¿Basado en qué? en la ruptura calculada de un nivel clave, 176.87, y la apertura real fue 176.26. O sea, confirmó ese hueco bajista inicial. Confirmó el hueco. La estrategia que sugería la fuente era vender corto en esa apertura, buscando los 173.92. Ok. ¿Y qué pasó realmente en el mercado ese día? Pues, hizo lo contrario. Compró la apertura. Compró la apertura. Subió hasta la primera resistencia que el calculador había marcado, en 178.28. Después sí, cayó por debajo de la apertura, pero terminó cerrando en positivo. En positivo. Sí, cerca de 179. Nada que ver con la predicción de cierre en mínimos
Y el triángulo simétrico, pues sigue ahí, sin resolverse. Un recordatorio de que los patrones no siempre... No siempre se cumplen como uno espera, sobre todo con este sentimiento tan frágil. Entendido. Y todo esto, como decías al principio, no ocurre en una burbuja. El video de Navarrete insiste mucho en el contexto, en el ruido. Totalmente. Menciona la reunión de Nvidia con China por los chips H20 y el rastreo que añade, bueno, incertidumbre geopolítica. Claro. Pero va más allá. El autor expresa preocupaciones más amplias. Habla de inestabilidad política en Estados Unidos, tensiones sociales, dudas sobre si los datos económicos oficiales son fiables. Un panorama general complicado. Sí, un sentir general como de crisis económica, riesgo geopolítico alto, incluso menciona cosas personales, como una desaceleración en su propio negocio y un aumento en sus gastos, como un termómetro de la situación. O sea, un contexto macro muy cargado que, bueno, complica cualquier predicción puramente técnica. Precisamente, todo ese ruido político, económico, social, lo hace muy difícil. La fuente llega a decir que el propio calculador está mostrando niveles de incoherencia récord últimamente. Incoherencia. ¿Qué significa eso en este contexto? Supongo que se refiere a que las predicciones son erráticas o contradictorias entre sí más de lo habitual. Y menciona otra herramienta que usa, llamada administrador de fondos, que indicaba que Nvidia llevaba 8 días como estancada, en un nivel clave de salida, el 176.95. Entiendo. Entonces, si tuviéramos que resumir este análisis, tenemos una herramienta, el calculador en Milton, con resultados bastante mixtos. Sí. Errática en las aperturas, a veces precisa en niveles durante el día, pero cuya fiabilidad general parece cuestionable en este entorno tan volátil y lleno de noticias externas. Exacto. Es un buen ejemplo de esa danza constante entre los números, los datos puros y las narrativas, las historias que mueven el mercado. Sí, Y este caso nos deja con una reflexión importante, que viene directo de las preocupaciones de la fuente. A ver, con tanta incertidumbre de fondo, política, económica, geopolítica, ¿hasta qué punto podemos realmente evaluar el valor y el riesgo de activos como Nvidia basándonos solo en patrones técnicos? es una pregunta clave. ¿Pueden estas herramientas, las cuantitativas, capturar bien el riesgo de, no sé, de cisnes negros, de cambios de paradigma que, según la fuente, parecen estar asomándose en el horizonte? Una pregunta que sin duda da para seguir pensando.